Me llamo Javier Vinos, soy científico y estudio los cambios del clima. Todo lo que vais a ver está basado en publicaciones científicas. Glaciaciones e interglaciares. Para tener un ciclo glacial, lo primero que hace falta es estar en una edad de hielo. Por razones poco claras, la Tierra se ha ido enfriando durante los últimos 50 millones de años, y hace 34 millones entramos en una edad de hielo, cuando la Antártida se congeló. El enfriamiento ha continuado y hace 5 millones de años la edad de hielo se volvió bipolar cuando se congeló Groenlandia. Dado que dos de los continentes más grandes de la Tierra llegan hasta el Ártico, el clima se volvió extremadamente sensible a pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra causadas por la gravedad del Sol, la Luna y los planetas. Apareció entonces el ciclo glaciar. Durante la mayor parte del tiempo, la parte norte de Eurasia y Norteamérica se cubre de inmensos mantos de hielo, pero se producen breves interglaciares cuando los mantos se funden. Esto se descubrió hace 200 años, y la primera teoría seriamente considerada la propuso Svante Arrhenius cuando, hacia 1900, dijo que las glaciaciones podían ser causadas por cambios en el CO2. 20 años más tarde, Milutin Milankovitch propuso que se debían a los cambios orbitales, que él calculó con lápiz y papel. Para Milankovitch, lo importante para determinar las glaciaciones eran las condiciones durante los veranos del hemisferio norte. Veranos cortos y fríos daban lugar a glaciaciones, y veranos largos y cálidos a interglaciares. La teoría de Milankovitch pronto fue descartada, pero en 1976 se descubrió, para sorpresa de todos, que las glaciaciones efectivamente seguían las frecuencias orbitales de Milankovitch, demostrando que el consenso científico no tiene ningún valor en ciencia. Hay tres tipos de cambios orbitales: cambios en la excentricidad de la órbita, que producen ciclos de 405, 125 y 95.000 años; cambios en la inclinación del eje, que producen ciclos de 41.000 años; y cambios en la precesión de la órbita y del eje, que combinados dan ciclos de 19, 22 y 24.000 años. Hay una cierta confusión sobre cuál de estos cambios es el más importante para determinar la frecuencia de los interglaciares. En esta figura mostramos los cambios en insolación en el hemisferio norte en verano y los cambios de temperatura para los últimos 400.000 años. La mayoría de los investigadores cree que es la excentricidad produciendo un ciclo de 100.000 años. El problema es que la excentricidad produce cambios muy pequeños en la insolación del hemisferio norte en verano. La relación causa-efecto no es lineal. Otros creen que es la precesión, pero tenemos dos problemas. Uno es que la precesión presenta demasiados ciclos. El otro, que el clima muestra muy poca respuesta a los cambios en precesión. De nuevo, la relación causa-efecto no es lineal. Solo los cambios de inclinación del eje muestran una respuesta climática proporcional a los cambios de insolación que produce. Pero la oblicuidad también presenta más ciclos de los debidos. ¿Cómo se resuelve esto? Yo he medido la distancia temporal que separa el comienzo de cada interglaciar y el siguiente durante los últimos 800.000 años, y el resultado es que con pequeñas irregularidades refleja múltiplos de 41.000 años, la frecuencia de la oblicuidad. El ciclo de 100.000 años no se observa por ningún lado. ¿Cómo producen los pequeños cambios de inclinación del eje los masivos cambios en la cantidad de hielo que acompañan el ciclo glacial? Los científicos aún no han sido capaces de responder a esta pregunta. Hay que tener en cuenta que la insolación anual global esencialmente no cambia. Cambia la insolación estacional, y para colmo de males lo hace de forma opuesta en los hemisferios. En esta figura muestro el cambio de insolación en el mes de julio a 60 grados norte, en color rojo. Ahora vemos en color azul que a 60 grados sur pasa lo contrario. No es la situación ideal para cambiar el clima de todo el planeta. Abajo tenemos los cambios en la inclinación del eje. Pero miremos también los cambios de insolación a una latitud más baja, a 30 grados norte. Obviamente no son iguales. A veces las curvas están más separadas y a veces más juntas. Ahora vamos a mostrar abajo la diferencia de insolación entre 60 y 30 grados norte. Ello nos muestra los cambios en el gradiente de insolación entre estas dos latitudes. Y los cambios en el gradiente de insolación en el hemisferio norte en verano coinciden con los cambios en la inclinación del eje. Repitamos el procedimiento para el hemisferio sur y ¡bingo!, ahora coinciden. Cuando la oblicuidad es alta y el polo norte apunta al sol en verano, el gradiente de insolación es pequeño, favoreciendo un interglaciar. Cuando la oblicuidad es baja, el gradiente de insolación en verano se hace mayor, favoreciendo una glaciación.
Uno de los grandes problemas para explicar el ciclo glacial es que la humedad para construir los mantos de hielo debe salir de los trópicos, pero a los trópicos no les afecta apenas los cambios orbitales. La energía que reciben es esencialmente la misma. Mi hipótesis de que los cambios en el transporte de calor y humedad son capaces de cambiar el clima y constituyen una causa natural de cambio climático que ha sido ignorada es capaz de explicar cómo se construyen y destruyen los mantos de hielo del ciclo glacial a partir de cambios en el gradiente de insolación. Quien determina la cantidad de calor y humedad que se transporta es principalmente el gradiente de insolación, al crear un gradiente de temperatura. Cuanto más acentuado es el gradiente, más se transporta. Transportar más calor al polo hace que el planeta se enfríe, porque el calor escapa más fácilmente debido a que el efecto invernadero es mucho menor en las regiones polares por la escasez de vapor de agua en la fría atmósfera. Transportar más humedad hace que aumente la cantidad de nieve y de hielo. ¿Cómo sabemos que esto es así? Desde principios de este siglo ha aumentado el transporte de calor y humedad al Ártico. Como resultado, el Ártico se ha calentado, pero simultáneamente la superficie nevada en Groenlandia en verano ha aumentado. Este resultado es difícil de explicar si no se considera como resultado de un cambio en el transporte. Lo que vemos en esta figura es lo mismo que hace que Milankovitch funcione. A nuestro interglaciar le quedan al menos 1000 años, pero pensar que por emitir CO2 vamos a detener la próxima glaciación, me temo que no va a funcionar. Gracias por vuestra atención. Si os gusta la ciencia del clima y queréis saber más de ella, podéis comprar mi libro. También podéis seguirme en mis canales en YouTube y Telegram.